Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 22 de julio del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana: vamos a volver a hablar de las votaciones públicas, pero qué necios que somos, ¿verdad? Pero esta vez con un poco de esperanza, porque parece que las cosas caminan o han avanzado esta semana. Se presentaron proyectos, se tomaron acuerdos, entonces vamos a comentar un poco todo lo que sucedió, incluyendo las penosas declaraciones de una diputada de Liberación Nacional. Además, vamos a hablar del proyecto para recuperar riqueza atunera, que demuestra que para ser diputado no hay que saber sumar. Y vamos a hablar además del tema de las pruebas FARO, en específica el informe que se aprobó en relación a aquellas controversiales pruebas de factores asociados que se hicieron en noviembre del año pasado. Claramente la Asamblea no se iba a quedar sin presentar un informe del tema y se discutió y aprobó ese informe esta semana. Entonces vamos a comentar un poco de ese tema también. Tenemos algunos otros temas varios, pero bueno, empecemos con votaciones públicas. Lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Lo bueno: se presentaron 2 proyectos y hay un tercer proyecto en discusión para resolver el tema de una vez por todas con una reforma al reglamento. Los proyectos tienen dimensiones distintas. Hay uno del diputado Leslie Bojorge que se enfoca específicamente en las elecciones a magistrados y magistradas, las elecciones a la Corte Suprema, dejando por fuera las demás votaciones y elecciones y ratificaciones que hace. Incluidas las no reelecciones de los magistrados. Correcto. O sea, es un proyecto nada más como para resolver el tema de la elección de magistrados y punto, y lo demás queda pendiente. Que siga mal. Hay otro proyecto del diputado Jorge, ¿cómo se llama? De Liberación. Qué increíble, o sea, ya dijiste Hernández, mal el nombre, y ya me lo confundiste. José Joaquín Hernández Rojas. No pegué ni una. Ni Jorge, No, ni Jorge, ni Enrique. No, José Joaquín, que es un proyecto muy completo que viene a eliminar prácticamente, y más bien tiene el problema de que elimina todas las votaciones secretas, y la Sala había dicho que se podía mantener el procedimiento siempre y cuando fuera acordado de forma excepcional y no una regla generalísima, si no me equivoco. Ajá. Pero ese es un proyecto más completo, y hay otro pendiente de presentarse del liberal progresista, que bueno, está pendiente de presentarse, pero ya sabemos que está también en discusión. Eso fue lo bueno. Lo feo es que... Primero hablemos un poquito más de esas diferencias. Dale. ¿Qué pretende cada proyecto? Porque yo me tomé la tarea de hacer un comparativo entre el de José Joaquín, que ya se presentó formalmente, y el del liberal progresista, que aquí transparentemente lo digo porque ya lo dije en Twitter. Se está trabajando sobre un anteproyecto que nosotros redactamos para transparentar el tema de esas votaciones. No fuimos tan ambiciosos como el de don José Joaquín, que transparente inclusive la votación del directorio de las comisiones, por reticencias a que por querer, al que dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Correcto. Entonces, digamos, la pelea de que las votaciones en las comisiones sean públicas la podemos dar después. Inclusive, casi siempre se hacen públicas porque cuando se escoge directorio de comisiones, muy excepcionalmente no se hace por aclamación.
La aclamación es cuando los diputados levantan la mano, primero se pasa la lista de quienes están presentes y luego en la Cámara, digamos, se enfoca perfectamente quiénes votaron con la mano levantada y quiénes no. Entonces, por ahí no las podemos jugar, pero don José Joaquín fue muy ambicioso y quiere quitar todo eso. Entonces, el de don Leslie, como ya dijo May, solo se enfoca en el tema de elección de magistrados con voto público, no resuelve todos los demás problemas que hay en materia de nombramientos en la Asamblea, entonces no lo vamos a tomar en cuenta para este comparativo. O sea, sí, ¿no? Se puede tomar, el comparativo es lo único que hace es eso. Sí, o sea, sí. Eso fue. Exacto. Es el más básico de todos los proyectos, pero también, y también es una buena intención. La intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta, don Leslie, muchas gracias. Porque yo hace unas semanas, cuando él presentó con doña Pilar el proyecto para que la elección de la Fiscalía General fuera pública por la Correcto, yo le dije, bueno, y entonces ¿para cuándo hacen ustedes lo mismo con los magistrados, verdad? Porque pónganse la 10 y evitan que la sala sea la que les arregle eso. Entonces don Leslie ahí se movió y presentó el proyecto a su manera. Pero bueno, por ejemplo, don José Joaquín pretende reformar el artículo 27 que se refiere a la posibilidad, a las atribuciones, perdón, del presidente de la Asamblea. Actualmente el artículo dice que el presidente es que tiene que declarar el resultado en las votaciones nominales, que para quienes no lo sepan, las votaciones nominales es donde cada diputado se llama por su nombre como si estuviera pasando asistencia, pero en lugar de decir presente o que se consigne como ausente, pues dice favor o en contra. Eso es una votación nominal. Don José Joaquín pretende eliminar la palabra secreta en ese tipo de votación. Entonces, ahí está el tema número 1. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros en Delfino.cr ya intentamos eliminar ese tipo de normas del reglamento. En el 2018, si no mal recuerdo, la sala lo resolvió en el 2019-2020. La sala nos respondió que esas disposiciones, digamos, no eran inconstitucionales porque el artículo 117 de la Constitución da la posibilidad de que los diputados por votación no menor de las 2/3 partes de los presentes y por razones muy calificadas y de conveniencia general, declaren una sesión y por extensión una votación como secreta. Pero que para hacerlo, como les comentaba Maya al inicio cuando listaba lo de lo bueno, para hacerlo esa moción tiene que estar debidamente fundamentada y justificada de por qué es estrictamente necesario de que el tema se vote en secreto. Porque la norma, la regla general, es la transparencia de lo que hace la Asamblea. Dale. Por ejemplo, ¿cuál sería una justificación válida para eso? Estoy inventando, pero por ejemplo que diputados reciban amenazas a su vida por una votación que vayan a realizar. Sí, por ejemplo, yo consideraría eso una razón suficiente para que se declare secreta una votación, pero sí, tenés que fundamentarlo de esa forma. Correcto. En una moción sí, y que 2/3 partes. Sí, yo creo que no. Sí, o sea, me parece una razón completamente válida. Pero hay que fundamentarlo y tiene que suceder. Exactamente. Y tiene que ser aprobado por 2/3 partes de los presentes. Porque en síntesis, como lo hemos repetido N cantidad de veces, lo que la sala dijo es, el reglamento no puede tener normas que dispongan que todo un tipo de procedimiento se va a hacer con votación secreta. Correcto. Entonces, don José Joaquín buscó todas las partes del reglamento que tienen la palabra secreta y se las eliminó. Entonces, incluida esa, la de las atribuciones y deberes del presidente. En las atribuciones y deberes de los secretarios del plenario, también quitó la palabra secreta, de recibir las votaciones secretas. Entonces, ese tiene el problema de que va en contra de la sentencia. El 2019, aquí lo encontré de la Sala Constitucional, donde nosotros intentamos eso y la Sala no lo rechazó porque dijo, es constitucional siempre y cuando lo hagan de esta forma. Como no lo han estado haciendo de esta forma es porque seguimos peleando, ¿verdad? Correcto. Busca también, aquí hay un gol de don José Joaquín, vea, voy a ser completamente honesto, cuando inicialmente se presentó el proyecto, yo dije, mira, sí, quiere volarse todos los tipos de votaciones secretas, pero don José Joaquín no solo quería hacerse eso, dejó algunas por fuera, pero también quiere hacerle una neutralización de género a la redacción del reglamento. Lo cual todo bien, digamos. Sí, pero a mí me parece que ese no es, vamos a ver, no le veo la conexidad. La conexidad entre las cosas, decís vos. Exacto, porque es un proyecto en materia de publicidad, transparencia de las votaciones y las sesiones, y la aprovechas para cambiar presidente por presidencia, vicepresidente por vicepresidencia. Eso puede hacerse en una reforma posterior, ¿verdad? Enfoquémonos en lo que se trata. Claro, el tema es si eso te va a generar ruido.
Sí, lo genera, por eso estoy haciendo la observación, lo genera. Exacto. Si, por ejemplo, alguna fracción va a decir, yo estoy de acuerdo en todo menos eso, Exacto. pero aunque además, porque además es la versión más básica del lenguaje inclusivo, ni siquiera es Presidente o presidenta, vicepresidente, correcta. vicepresidente. Es Sí, la versión más básica de cambiar toda a la institución, o sea, presidencia, correcto. secretaría y demás. Ajá. No Sí, debería bueno, generar ruido, pero bueno, con la lo asamblea que genera, tenemos, podría lo generar genera, ruido. lo genera y por eso estoy haciendo la observación. Sé que lo genera. Eso, entonces, aprovecha eso para cambiar para neutralizar el género de esos cargos. Sí establece la votación pública en la instalación de las comisiones permanentes ordinarias y permanentes especiales por extensión. Hay un tema también con la reforma del artículo 75. Este se refiere a las sesiones de las comisiones, si son públicas o privadas. Actualmente ese artículo está impugnado en la Sala Constitucional por don José María Villalta y nosotros en Delfino CR le metimos una coadyuvancia activa, o sea, la estamos apoyando. ¿Qué es lo que ocurre? Por esa gestión la metimos antes de que la sala diera todos los requisitos para hacer votaciones y sesiones secretas. Entonces, planteamos una solución alternativa en este caso. El artículo actualmente dice que las sesiones de comisión pueden ser secretas si el presidente, si la presidencia sí lo indica. si la presidencia lo estima necesario. Correcto. Así es como está la redacción actual. La redacción de don José Joaquín propone es que todas las sesiones de comisiones sean públicas. Aquí hay un problema. Aunque desearíamos que absolutamente todas las sesiones fueran públicas y todas las votaciones, pues hay que ser realistas. Cuales... Hay razones más allá de nuestros deseos que justifican que determinadas sesiones tengan que ser privadas. Por ejemplo, las sesiones de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, cuando analizan temas de finanzas de telecomunicaciones del ICE, tienen que hacerse de forma secreta. ¿Por qué? Porque el sector de telecomunicaciones del ICE, al estar en competencia, es materia secreta por ley. No solo eso, sino porque si no le das la información comercial del ICE a la competencia, básicamente. Correcto. Bueno, por eso es que es secreto. Exacto, ese es el fundamental de que es la fundamental. Igual la del INS, me parece, porque el INS también está en competencia. Es probable, sí. Correcto. Entonces, aquí volvemos al tema de que la sala ha avalado el tema de que se puedan hacer sesiones y votaciones. Ahora, esos son los temas más inocuos, pero digamos, si tenés hay sesiones de temas de seguridad, que por seguridad de las personas involucradas, también deben ser secretas. Sí, en general. De hecho, no se estila tanto, pero bueno. Sí, en general, todo lo que tenga respaldo en una ley para no poder hacerse público, pues tiene que mantenerse secreto. Esa es, digamos, la tesis. Entonces, con base en eso, la contrapropuesta que le mandamos al Partido Liberal Progresista es que se cambie el artículo 75 de la siguiente forma: las sesiones de las comisiones serán públicas a menos que por moción debidamente fundamentada y razonada, aprobada con el voto de al menos 2/3 partes del total de diputados presentes, se disponga que será secreta. Aquí también, entonces, aquí estamos metiendo lo que dijo la sala de cómo tiene que hacerse una sesión o votación secreta, y también vamos a meter lo que dijo la Procuraduría en respuesta a la acción de don José María Villalta. ¿Por qué? La Procuraduría, en las secciones de inconstitucionalidad, para quienes no lo saben, no funge como abogado del Estado, sino como asesor imparcial de la sala. Porque si no, la Procuraduría simplemente le pasaría diciendo a la sala, rechace todas las secciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? Para defender los intereses del Estado. Pues no puede hacer eso. Entonces, la Procuraduría de las secciones funciona como asesor imparcial de la sala. La Procuraduría dijo que aunque una sesión sea privada, tiene que levantarse un acta que tiene que ser de conocimiento público. Entonces, para armonizar ese criterio con lo que dijo la sala luego en el 2019, la propuesta que yo hice es que de la sesión secreta se levantará un acta de conocimiento público de la cual solo se omitirán aquellas intervenciones o datos que no se puedan divulgar porque alguna norma jurídica lo prohíba. Esa es la redacción. Entonces yo creo que con eso dejamos cubierta ahí el tema. Ahora, don José Joaquín propone eliminar, extrañamente no, propone eliminar la votación secreta en el listado de 3 votaciones, de clases de votaciones que existen en el reglamento, que está en el artículo 99. De nuevo, ya esto la sala lo resolvió en el 2019 y dijo que es constitucional hacer votaciones secretas si se cumplen los requisitos establecidos por la sala. Entonces, por ahí más bien eso no podría irse por esa vía. Sobre el uso de las votaciones, hay un problema. Y es que don José Joaquín está eliminando también la votación nominal. Yo no entendí por qué don José Joaquín quiere eliminar ese tipo de votación.
porque es una votación pública y en teoría es la que debe usarse cuando, por ejemplo, el sistema de votación electrónica del plenario y las comisiones falla. Si eso falla, ya no tienen que estarse poniendo de pie y sentados si quieren votar a favor o en contra respectivamente. Tienen que pasarse la lista y preguntarle a cada diputado cómo vota. Entonces, el problema con eso es que de unos artículos él elimina la mención a la votación nominal como posible y de la otra la mantiene. Entonces, está generando una antinomia, porque la quita del 101, que digamos es el que establece que todas las votaciones de la Asamblea son ordinarias, entiéndase públicas y con registro, a menos de que uno o más diputados pida y se adopte por mayoría absoluta de los presentes que sea nominal. Él quiere quitar eso. No entiendo por qué y no lo justifica. No sé si entiende que la votación nominal es una especie de votación secreta, pero en ese caso estaría equivocado. Pero se olvidó de quitarlo del artículo 27, del artículo 30, inciso 3 y del artículo 99. Entonces ahí hay un problema de técnica en el proyecto de don José Joaquín. Luego también quiso aprovecharse. Resulta y acontece que los dictámenes de la Comisión de Honores, según el reglamento de la redacción actual, no se firman. Se firman después de la resolución del 2019 por la acción de inconstitucionalidad que ganamos. Pero la redacción del reglamento sigue diciendo que no se firman. Entonces, la reforma, digamos, es innecesaria, porque ya eso lo resolvió la sala gracias a nosotros. Entonces, por ahí yo creo que tampoco es necesario irse por esa vía. Luego viene el famoso 227, que es el que regula las elecciones. Don José Joaquín propone, digamos, mantener el proceso actual, hacer la mención de que se aplica también a ratificaciones y no reelecciones de los magistrados, de la Contraloría, de la Defensoría, etcétera, pero mantiene el procedimiento actual que en su párrafo, digamos, final habla de qué ocurre cuando no hay mayoría o cuando hay más de un candidato. Entonces, por ejemplo, eso no sería aplicable para los procesos de ratificación y a los procesos de no reelección de un magistrado. Entonces, la propuesta, y May me la revisó, porque yo había hecho una demasiado ambiciosa y me dijo, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y yo la cambié. Era inconstitucional completamente. la dejé muy general. Pasamos de una inconstitucionalidad a otra, básicamente. ¿Por qué? Porque la Constitución le da un cierto margen de acción a la Asamblea y al plenario que no puedes eliminar. Pero con la redacción anterior que había propuesto. Exacto, ¿no? la primera. Sí, sí. La que tenemos ahora, la que se la enviamos al PLP, es separar el proceso según el tipo de proceso que se esté llevando. Entonces, por ejemplo, todo el primer párrafo del artículo 227 de nosotros hablaría o habla sobre el proceso de elección. Entonces dice, todo proceso de elección sometido a conocimiento de la Asamblea se llevará a cabo mediante votación con boleta, que deberá llevar impresa de antemano el nombre de la diputación que emite el voto. Para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes o mayoría calificada del total de la Asamblea cuando así se ha establecido. Entonces ya con esto solucionamos dos cosas. Uno, que el voto sea público. Y dos, que el procedimiento también puede aplicarse para las elecciones de magistrados. Porque el 227 actual dice que para ser electo se requiere mayoría simple. Y los magistrados por norma constitucional se eligen por mayoría calificada. Entonces ese artículo 127 no aplica a la elección de magistrados. Con eso ya lo solucionamos. También hacemos la mención de que el diputado que no vote, pues pierde la dieta, como lo establece el artículo 105 del reglamento, que tanto nos encanta seguirle la pista. La Secretaría computará los votos emitidos y anunciará la forma en que votó cada una de las diputaciones, lo cual deberá constar en el acta. Esta reacción, honestamente, es producto de May, porque mi idea era que votaran con el sistema electrónico puesto por puesto. Candidato por candidato. El problema es que no puedes limitar los nombres, la lista de nombres que tiene la Asamblea para elegir. Eso es así. Y además... La jurisprudencia constitucional así lo señala. Correcto. No, y además May me hizo ver que si aplicamos ese tipo de voto puede haber el efecto de arrastre. Correcto. De que los diputados se dejen influenciar por el voto de uno u otro. Entonces, con este procedimiento que estamos usando, que estamos planteando, mantenemos la votación con boleta como en la actualidad, pero ahora tiene que llevar cada boleta el nombre del diputado que la firma. Entonces, cuando marquen sus opciones, va a ser una especie de voto secreto para ellos, y cuando se recojan las boletas y se le manden a la Secretaría de la Asamblea,
para que los cuente, pues va leyendo, el diputado tal vota por este, y si propuso a alguien que no estaba en la lista originalmente, también lo Y si también todos proponen, y contabiliza. si 38 se ponen de acuerdo y proponen a alguien que no estaba en la lista, puede quedar electo esa persona, como ha sucedido en Correcto. el pasado, lo cual constitucionalmente es permitido. Ahora, esto es tomar la individualidad del acto de ejercer el voto, pero darle la publicidad necesaria posteriormente con el registro posterior y con el Así es. anuncio a posterior. Correcto. Pero Y bueno, lo otro que, ajá. Y lo no, otro no, que hicimos es que los votos blancos y nulos no se los vamos a sumar a nadie, porque eso sí ocurre en la actualidad. pero eso ocurre en la actualidad solo para la elección de directorio, no para las elecciones de magistrados. Eh, sí, correcto, pero está ahí mencionado. Yo no sé por qué. Es que no ves, es que hay un desorden tan grande por los vacíos que existen en el reglamento, Porque que aunque el 227, que aunque el 227 está en un mismo artículo la elección de directorio y la elección de magistrados cuando son dos cosas aparte. y de Que Contraloría y de exacto, que Defensoría, deberían exacto, operar es un enredo. bajo principios distintos. Porque tiene Correcto. sentido que cuando eliges el directorio, los que no votan y los votos de quienes no están se sumen porque necesitas un directorio de alguna u otra Correcto. forma. Si hay no puede, digamos, el sistema está diseñado para que no haya un bloqueo absoluto que impida que exista un directorio. En cambio, para elegir magistrados, lo que necesitas es llegar a un consenso de 38 votos como mínimo. Entonces son dos cosas distintas cuyos procesos de elección deben o sea, procesos de reglamentación deben operar separado. Correcto. Las reglas de uno no se deben extrapolar al otro porque sus objetivos son distintos. Así es. Entonces, Ahora, por eso pusimos lo que los blancos y nulos no se sumen. Lo otro es, o sea, ya ahí con eso terminamos con elección de magistrados, con elección de defensor, defensora, todas las elecciones que tiene que hacer punto. la Asamblea. Sí, es Contraloría, Defensoría y Corte. Correcto. Ahora, en el segundo párrafo. Después vienen ratificaciones, que es más fácil porque es sí o no. Exactamente, con voto público. Expresamente decimos que tiene que ser con voto ordinario, por ende voto público. Sí. Y que si el sistema no sirve, decimos que tiene que hacerse mediante votación nominal. Y ya, por último, el proceso de no reelección de los magistrados de la Corte, porque es un proceso distinto a las elecciones. Como hemos insistido tantas veces, también decimos expresamente que se votan de forma ordinaria y en caso de imposibilidad mediante votación nominal. Entonces, esa es nuestra propuesta para el 227, que como ya habrán entendido, el de don Desli no abarca, digamos, todos los demás temas sobre los que tiene resorte la Asamblea, y el de don José Joaquín pues se quedó un poquito corto con las reformas. Bueno, como decía, el 228 es algo muy puntual lo que ponemos, es que el procedimiento ante falta de mayoría, empate y revisión del resultado también aplique para procedimientos de mayoría calificada, o sea, los de los magistrados. Y lo otro es especificar que en los procesos de elección y los de no reelección de magistrados de la Corte no cabe la moción de revisión. Y que en los de ratificación u objeción de nombramientos hechos por el Ejecutivo, pues sí se permite poner. Y lo otro es, por último, el 103. Don José Joaquín propone eliminar del todo el artículo que hace referencia a la votación secreta. Y como ya lo dije 4 veces, la sala en el 2019 dijo que sí se puede hacer, por ende, no puede eliminarse ese artículo. Porque sería inconstitucional, francamente. Habría que hacer una reforma constitucional para quitar la posibilidad de hacer sesiones y votaciones secretas. Y eso es lo que tratan los proyectos, el proyecto de don José Joaquín, que es el que se ha presentado, el de don Leslie, que ya mencionamos de qué trata, y la propuesta que nosotros le hicimos al Partido Liberal Progresista, que no la han presentado formalmente porque están en negociaciones. Ahora, ese es el otro tema. Lo cierto es que lo más probable es que ninguno de los proyectos presentados vaya a ser el que finalmente se vote, porque en jefaturas de fracción se acordó dar un plazo de 2 semanas para que las fracciones y los proponentes se pongan de acuerdo en un proyecto de consenso. Correcto. O en un proyecto lo más cercano al consenso. Sí, porque de hecho la jefa del PLN, doña Katia Rivera, de hecho dijo, yo no me leí el proyecto de José Joaquín. Inclusive no se le vio muy convencida como de apoyarlo. Sí, a pesar de que los demás jefes dijeron, el proyecto de José Joaquín es el más amplio, digamos. La jefa de fracción de la unidad también fue de las más reticentes a este tema, a pesar de que uno de los proyectos es de un diputado de su fracción. A ver, aquí... y ahí está el problema, son proyectos individuales de esos diputados, lo presenta Leslie por su lado
y don José Joaquín por su lado. Entonces Don- van a trabajar y hay que darle, voy a hacer algo que no ha sucedido nunca y esta va a ser la primera vez, voy a darle el reconocimiento a doña Pilar porque fue ella la que en jefaturas de fracción dijo pongámonos de acuerdo de este tema. Sí, porque de hecho, porque ya la sesión se iba a terminar sin que Exacto. nadie sacara el tema a colación y doña Pilar fue la que lo rescató y ahí fue donde... Y logró que se una pusieran el discusión. compromiso de 2 2 semanas plazo. Ahora, eso por un lado. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que esta señora necesita mejor asesorarse mejor porque se dejó decir que ella estaría de acuerdo con que se le dé una dispensa de trámites a este expediente para que se vote rápido. Entonces, recordemos, las reformas al reglamento no son proyectos de ley, son acuerdos legislativos. Tienen un expediente, como cualquier expediente legislativo, pero no es un proyecto de ley. No requiere 2 votaciones, no requiere ir a una comisión, puede ir a comisión, pero no lo requiere. Es simplemente presentarlo y se vota, de hecho, porque es un acuerdo interno de la Asamblea sobre sí mismo. Se llama, de hecho, proyecto de acuerdo. Correcto. Entonces no requiere una dispensa de trámites. No la requiere. No y caigamos sería... ahí. Sería una... Es una Sí, inconsistencia. Es más, ni siquiera requiere ser convocado por el Ejecutivo, por ejemplo. Exacto. Estos proyectos son de la primera parte. Correcto. A ver, no lo requiere y sería inconstitucional hacerlo porque el artículo 177, que es el que refiere a las dispensas de trámite, Habla dice de proyectos de ley. expresamente de proyectos de ley, exactamente. Correcto. Pero bueno, eso fue lo bueno. Se presentaron 2 proyectos. Lo bueno es que se presentaran. Lo malo Ajá. es que todavía no hay acuerdo de consenso y de que hay ciertas reticencias de las jefas de fracción del PLN y la y unidad. que los 2 proyectos necesitan ajustes. Correcto. Ahora, ¿qué más iba a decir yo? ¿Qué iba a decir? Lo feo. Lo feo tiene que ver con votaciones secretas, pero fue en otro espacio, y es que la Comisión de Nombramientos, paralelo a todo este proceso, recibió esta semana al Foro de la Justicia, que quienes no saben, el Foro de la Justicia es una organización de la sociedad civil que agrupa diferentes organismos, incluyendo sindicatos y académicos y demás, que, digamos, hacen un seguimiento a la labor del Poder Judicial, hacen recomendaciones de mejoras, abren espacios de discusión sobre el tema del Poder Judicial, su funcionamiento, su organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se tuvo esta reunión en esta sesión y que pasaron 2 cosas que realmente dan pena. La primera estuvo a cargo de la diputada liberacionista, doña Dinora Barquero, que después de que las señoras que llegaron a exponer, que era doña Adriana Urcullo. No, Orocu. Orocu, que es la presidenta del sindicato de la Asociación de la Judicatura, de una organización gremial. Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura y Ella. Vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces. Ella, correcto. Y la otra representante del Foro de la Justicia, que es doña Marcia Aguiluz, que es una abogada académica, si no me equivoco, llegaron a exponer y hablar del tema de la importancia de la transparencia y los procesos de que hace la Comisión de Nombramientos y la forma en que se asignan las puntuaciones y demás. La señora se dejó decir, después de haber recibido toda la explicación, que ella básicamente dijo que está muy orgullosa de tener presión de los grupos pro vida para nombrar a magistrados y magistradas conservadores en la Corte Suprema de Justicia, que recordemos que ahorita hay tres vacantes. Una, la más peligrosa en esta línea, la de la Sala Constitucional, después una en la Sala Tercera, que también es tema sensible, y otra en la Sala Primera, que es temas de familia, si no me equivoco. No, Sala Tercera es... Sala Primera. Sala Primera es civil. Ah, ok, civil, ok. Temas civiles. Es Sala Primera, Sala Tercera, por el fallecimiento de don Álvaro Burgos, y Sala Constitucional. Correcto. ¿Por qué Mike dice que lo de la Sala Constitucional es la más peligrosa? Porque ahorita el balance de poder en la sala... La sala tiende a lo conservador y Exacto. nombramiento que venga va a definir, ahorita va a definir la decir, línea a futuro. Ahorita está 3-3, entonces son los magistrados suplentes, digamos, los que, dependiendo de la lotería que se hace en la corte para designar quién va a ser suplente ese mes, así es como se salen los votos. Y yo no diría que están 3-3, digamos, depende mucho del tema. Depende mucho del tema. En temas... Y solo para precisar, el apellido de doña Adriana, es Orocu, contiene la U.
Ella. ahí está, Mis ella es. disculpas, correcto. Entonces, bueno, por eso es lo feo número uno. Y lo otro feo es que las señoras del Foro de la Justicia llegan a presentar y a doña Pilar Cisneros se le ocurre utilizar su espacio de intervención para empezar a reclamarles a ellas por las reformas que no ha hecho el Poder Judicial y por los problemas que tiene el Poder Judicial y por la forma en que el Poder Judicial elige a los magistrados como si ellas estuvieran involucradas o tuvieran alguna capacidad de decisión, digamos. Sí, como si ellas fueran magistradas. Exacto, les reclamó como si ellas fueran magistradas. Y me llamó mucho la atención porque esta misma semana en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico llegó Don Fernando Cruz. Don Fernando Cruz y doña Patricia Solano, la vicepresidenta de la Corte, Correcto. a hablar del tema de seguridad y doña Pilar no llegó porque a ellos es a quienes se les puede reclamar por lo que pasa en la Corte. Así es. Y por Ahora, las decisiones de la Corte. De hecho, doña Pilar a doña Adriana Orocu le reclamó, por ejemplo, el tema de la cantidad de expedientes que hay en el Poder Judicial con base en el estudio del Estado de la Nación. Correcto, ella le empezó a sacar los datos del Estado de la Justicia. El Estado de la Justicia, sí. A ella sí es como, pero o sea, vos le estás... No, y lo sacó mal además, porque por ejemplo le dice, es que hay tantos decenas de miles de expedientes sin resolución. Y resulta que no, ese número son los expedientes que no tienen resolución final, pero puede ser que ya tengan sentencia de primera instancia, pero las sentencias de primera instancia son apelables, por eso no se archiva el expediente. Y el dato que doña Adriana le saca es, bueno, y de toda la cifra que si ya, que ya tiene resolución final, que usted no está excluyendo ese número, el 66%, o sea, 2/3 partes, son expedientes de cobro judicial, que es lo que está ahogando a la Corte. Esto es lo que tiene ahorita inflado el número de casos sin resolver del Poder Judicial, los casos de cobro judicial. Correcto. Y además, la Asamblea Legislativa anterior le rechazó 2-3 veces, creo, si no mal recuerdo, un proyecto de ley al gobierno para una tasa cobratoria por procesos de cobro judicial, porque, o sea, para que caigamos en cuenta, o sea, el Estado está haciendo lo que usted le pague a las garroteras con procesos judiciales. El Estado se está convirtiendo en un agente de cobros, gratis entre comillas, porque es impuestos y lo que financia el Poder Judicial y toda la cosa, pero ustedes me entienden el punto. Gratis para las garroteras, ¿querés decir? Exactamente, ¿ves? Entonces... Ahora, el punto, digamos, doña Pilar también llegó a reclamarles que es que ustedes vienen a hablarnos de la forma en que elegimos nosotros aquí, pero ustedes no han arreglado y cada vez que hay o sea, le dio los datos del Estado de la Justicia de que la Corte y el Consejo Superior del Poder Judicial elige en minoría a la persona mejor calificada de las ternas que se le presentan. Dato cierto, dato real, dato sobre el cual las personas a las que les estaba hablando no tienen absolutamente ninguna capacidad de incidencia. Incluso doña Marcia, me parece que le dijo como es que nosotros desde nuestro lugar hemos alzado la voz sobre todos esos temas, pero... Y podemos confirmarlo, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros nosotros replicamos los comunicados que saca el Foro de la Justicia. Correcto. Les publicamos los artículos de tu opinión. Ellos no se han quedado callados sobre esos temas. Por supuesto, pero entonces yo no entiendo, o sea, ¿por qué y cómo a Pilar se le ocurrió que ese era el lugar para hacer esos reclamos? O sea, no, nadie le dijo, o es que... No, yo sé por qué. Yo sé por qué y lo voy a decir sin temor alguno. Estaba instrumentalizada porque en la barra del público estaba el famoso abogado penalista Juan Diego Castro, que ya está enfilando sus ataques contra el Foro de la Justicia. Ah, ya. Eso es. Ya. Claro, pero es que no venía al caso y no tiene absolutamente ningún sentido lo que está hablando. O sea, la señora parecía senil porque le estás hablando a alguien que no es. O sea, es como que yo llegue a hablarle a Lucho y pensando que es mi mamá, o sea, Lucho no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que pasa en mi casa, por ejemplo. Sí. A ese nivel de locura estamos, pero bueno. Eso fue lo que pasó con el Foro de la Justicia. Eso fue lo que pasó, eso fue lo feo de esta semana con el tema de las votaciones públicas. Así es. Y bueno, pasamos de tema Pasamos por fin de tema, Jesús, no, a que la Asamblea no sabe sumar. Pues sí, eso tiene que ver con el tema de atún. Esta semana, el lunes, hubo una buena noticia, se aprobó en primer debate el proyecto de riqueza atunera, que era uno de los que impulsa la fracción del Frente Amplio, que lo que viene es a ayudar en que los cobros... El martes, por cierto, no fue el lunes. Ok, perdón, el martes. Ese proyecto lo que hace, me parece que los cobros sean más justos, que se le hacen a las embarcaciones que se llevan atún de aguas nacionales. Para quienes no lo saben, resulta y acontece que pues la mayor cantidad de atún que se pesca en las aguas
nacionales, exactas, soberanas, ese es el término, las aguas soberanas de Costa Rica, lo pescan flotas o embarcaciones de bandera extranjera. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta y acontece que la ley de pesca y acuicultura vigente dispone que esas embarcaciones solo necesitan pagar una licencia, la primera, para salir a pescar por 60 días naturales. ¿Qué pasa después de eso? La embarcación tiene el derecho, por ley, a recibir una licencia más sin necesidad de pagarla. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de todos estos años. Las embarcaciones han ido renovando esas licencias y solo han pagado una. Con este proyecto, eso se quita. Ahora las renovaciones tienen, cada licencia que se pida cada 60 días, pues tiene que pagarse. Entonces, por eso se llama recuperación de la riqueza atunera, porque es que estamos regalando el atún. Básicamente. No es una exageración. Estamos regalando el atún. Yep. Y entonces el proyecto, además de entre esa medida, por ejemplo, declara el atún recurso estratégico nacional, declara de interés público la creación de una flota de pesca atunera nacional para que sean los pescadores nacionales los que pesquen atún, y tiene una serie de incentivos, incluida la creación de un fideicomiso para que los pescadores de otras especies, por ejemplo, camarón, se reconviertan a pescar atún. Entonces, para que ya no sean los barcos extranjeros los que se lleven nuestro atún, sino que pues sean los nacionales y el dinero, pues, eso se llama ¿qué? ¿Economía circular? No. Estoy mamando. Pues estoy mamando, ¿verdad? tenía la noción de que eso se llamaba economía circular, pero bueno. La plata ahí quede circulando entonces dentro de las comunidades locales. No, economía circular tiene que ver con temas de reciclaje, ya lo busqué, ahí me disculpan. Pues eso es lo que es el proyecto. Se pactó su segundo debate para este jueves. ¿Qué es lo que ocurrió? Resulta que acontece que la Comisión de Nombramientos... De Reacción. Perdón, sí. No, terrible yo. La Comisión de Reacción, yo estoy como May. May es el que se equivoca y yo el que lo corrige. Ya se invirtieron los papeles. La Comisión de Reacción mandó un escrito al plenario diciéndole no podemos aprobar la redacción final de este proyecto porque hay un artículo en el que se listan los integrantes del comité administrador, digamos, del fideicomiso para la creación de la flota atunera nacional, que en su encabezado, por así decirlo, o en su párrafo inicial, habla de que ese comité está integrado por 7 integrantes. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en la Comisión de Ambiente, en el trámite de mociones 137, los actuales diputados, por moción de doña Kate Cambronero, por acuerdo entre todos, porque todos los demás presentaron una moción en conjunto, doña Katia presentó la suya con un cambio ligero de redacción, y esa fue la que se apoyó, doña Katy incorporó 2 miembros, 2 representantes del sector empresarial pesquero. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al hacer la suma de 2 puestos más... No ajustaron el título que decía, este órgano va a estar compuesto de 7 personas. Y metieron 9 al hacer la lista de personas que lo conforman, y la Comisión de Reacción dijo... Esto no es problema. Esto supera mi capacidad de resolución. Aunque yo digo que no. Yo hubiera dicho que no, porque era cuestión de ajustar el 7 por el 9. Sí, por un tema de intención del legislador. Aunque entiendo que como venía del proyecto originario, ese 7, puede haber algún conflicto. Sí, la Comisión de Redacción les dijo, sounds like a personal problem, no puedo arreglar esto, lo arreglan ustedes. Entonces, suena más a no quisieron arreglarlo, pero bueno, porque este proyecto hay que reconocerlo, ha tenido sus trabas de ciertos sectores. Absolutamente. De hecho yo hablaba el martes que se votó en primer debate con Paula Vega, que es promotora de este proyecto, defensora e impulsora, y yo le decía, mira, yo te voy a ser completamente honesto, yo a este proyecto no le he seguido mucho el pulso. Lo que recuerdo es que este es el proyecto de ley con el que Sardimar amenaza con irse del país si se aprueba. Y resulta que me dice, sí, pero bueno, ahí en las mesas de negociación, en las mesas de negociación llegamos a un acuerdo y en tal artículo lo dejamos así, pero nos dimos cuenta que la redacción actualizada se volaron ese cambio de consenso para Sardimar. Entonces, no se asombren si esa empresa en el futuro cercano anuncia que va a cerrar operaciones en el país. Así es como lo recordaba yo, el proyecto de ley con el que Sardimar iba a cerrar operaciones en Costa Rica, porque más o menos así lo habían dejado más o menos claro.
Y bueno, entonces la Comisión de Ambiente no hizo el cambio, no se percató de que la suma no cerraba y tampoco se percataron en el plenario. La moción la aprobaron todos los miembros que estaban presentes en ese momento de la Comisión de Ambiente. Y hay un dato muy interesante que quiero aprovechar off topic, más o menos. Ya las votaciones de comisiones tienen registro electrónico en las actas. Estoy demasiado feliz por eso. Muy bien. Eso es un avance. Eso es un avance importantísimo. Me alegra mucho porque así pude ver quiénes votaron esta moción y no se percataron de que 1 más 3 más 5 no suma 7. Pero bueno, yo no estoy seguro que no fue un tema de despiste. Simplemente se olvidaron Correcto. del 7 que estaba arriba. No hubo, me no burlaría, hubo mala fe. Me burlaría mal de ellos, pero cuando vos mandaste el screenshot del error, yo sumé y me dio 8. Entonces no me voy a burlar de ellos. Porque de hecho originalmente dije como, pero esa cantidad de gente va a quedar impar, entonces eso va a ser un consejo complicado. Y al final me di cuenta que daba 9, pero bueno. No estás quedando muy bien con nuestra audiencia, dado que sos de la persona a la que le confiamos los números en las operaciones matemáticas que necesitamos hacer, pero bueno. Pero es que todas las operaciones matemáticas que necesitan pasan por Excel, no por una lectura de un artículo, de un proyecto de ley donde además ni siquiera ponen números, sino que escriben el número. Entonces... Sí, pero vos programás las hojas, así que Eso igual sí. hay riesgo ahí de error humano. Además, ya había bromas ahí de que seguro fue Rodrigo Chávez quien le dio clases de matemáticas a los diputados, pero no sean tan crueles. Estoy seguro que no fue un cambio, no fue un cambio de mala fe ni simplemente se les pasó. Además, yo estoy esta semana también profundamente agradecido con doña Yacate Camaronero porque es la que ha estado haciéndole la revisión a nuestro anteproyecto de votaciones públicas. Entonces no vamos a ser excesivamente duros con ella por ese despiste. ¿Cómo es que dice nuestro dicho? No le atribuyas a la... No hay que atribuirle a la maldad lo que puede ser producto de un despiste, dejémoslo en un despiste. Exacto. Esta vez lo vamos a dejar en un despiste. Pero bueno, sí. Pasemos al siguiente y último tema de fondo. Suave, porque no hemos dicho qué va a pasar con el error matemático. Dice, el plenario, exacto, naturalmente. El plenario aprobó una moción de retrotracción, devolverlo a primer debate para hacerle la modificación vía moción de consenso. Entonces, el lunes se abre el plazo de presentación de mociones, el martes se vota, miércoles se deja de publicidad y jueves se votaría de nuevo en primer debate. Y el segundo debate quedaría entonces para el martes de la semana posterior a la siguiente. Que ya es ordinarias. Correcto, sesiones ordinarias. Ok. Sí, recordemos que le queda una semana a las sesiones extraordinarias. Ahora, sí, pasando al último tema de fondos, la discusión sobre el informe de las pruebas FARO. Aquí yo lo que quería contar un par de cosas, porque dijeron que iban a tener un debate reglado, pero eso no fue un debate reglado, porque lo que hacen es como, esta gente, ustedes si han visto Los Simpsons, hay un meme o una escena famosa en internet que es como The Old Man Yelling at the Cloud, que es cuando el abuelo Simpson se está peleando con una nube. Bueno, así se ven todos estos diputados y diputadas cuando se ponen a discutir con el PAC, que ni siquiera tiene una fracción ahí sentada, digamos. Sí. Se ponen a hacer, no es hacer leña del árbol caído, pero el PAC no tendrá curules, pero aún está muy implantado en la mente de los diputados. Exacto, digamos, el fantasma sigue existiendo y al parecer los persigue, porque pareciera que el control político en esta asamblea está más dirigido a las acciones de la pasada administración que a las cosas que hace la actual administración. No, May, no solo la asamblea, el actuar del ejecutivo también, basta con ver... bueno, pero es que basta con ver que las conferencias de prensa, ¿de cuándo es que las hacen ahora? Los martes. Miércoles, imagínate, que he dicho que las hacen miércoles, que es el día menos complicado de la asamblea. Ahora las conferencias de prensa los miércoles son denunciar, mira, el anterior gobierno no hizo esto, ahora lo vamos a hacer nosotros. Pero cuando están retomando planes del anterior ejecutivo, entiéndase, el proyecto del tren de la administración de Luis Guillermo Solís, el decreto de Daniel Salas sobre importación de medicamentos y productos de baja peligrosidad que no necesitan mayor requisito en el registro sanitario. Y creo que fue hoy que mandaron la noticia de que ahora se va a reducir como a 5 días el plazo para presentar, para poder registrar una empresa en el Ministerio de Salud. Ni al carajo mencionan que eso se hizo en administraciones que no son estas. Correcto. Es lo famoso el vestirse con santos ajenos. Ahora, yo le voy a reconocer algo a este gobierno. Este gobierno ha logrado comunicar todas las cosas que el gobierno anterior no logró comunicar.
Claro, Sí. se las atribuye todas y sin mayor mérito, pero por lo menos lo comunica mejor. Iba a empezar a editorializar sobre lo que yo vivo con mi grupo Pero bueno, de amigos gamers, precisamente sobre eso, porque ellos me decían, sí, pero es que vea todo lo que está haciendo. Y yo, pero Maya, o sea, ¿usted en qué mundo vivía hace 4, 8, 12 años? esto es lo que pasa O sea, cuando, a ver, ¿usted no veía noticias? esto es lo que Ok. pasa, esto es lo que pasa cuando el gobierno anterior renunció a comunicar y renunció a las conferencias de prensa. Y, Sí, yo y creo, nada más. ¿sabes qué? ¿Sabes qué Y este creo es el yo? resultado de eso. Porque, a ver, seguro esa renuncia a comunicar, como vos mencionas, seguro fue por una mala relación con los medios de comunicación, a pesar de que nos Fue digan, Agustín Castro. pues sí, pero a ver, es que, a ver, déjame terminar el punto. Ese distanciamiento de que ya no hacían conferencias de prensa, anunciaban esas cosas, digamos, precisamente puede haber sido por ese distanciamiento que había entre el gobierno y los medios de comunicación, aunque la gente no lo crea que lo había. O sea, yo no entiendo cómo es que nos pasan diciendo prensa vendida del PAC, que les paga el PAC. Madre, ningún medio de comunicación estaba contento con el manejo de comunicación del gobierno del PAC, ninguno. Nadie, absolutamente nadie estaba contento con eso, era un desastre absoluto. Lo otro que yo puedo teorizar al respecto es que tal vez ellos entienden que tal, digamos, logro en esta materia no era lo suficientemente relevante como para hacer una conferencia de prensa de 2 horas los miércoles, como está pasando ahora. Esa es la diferencia. Bueno, pero Y lo otro es que tenían a alguien que efectivamente no tenían a alguien que supiera presentar lo que estaban haciendo de la forma tan pintoresca y populista que lo hace, como lo hacen las actuales autoridades públicas. Esa es la diferencia. Entonces, a mí, francamente, de nuevo, con mi grupo de amigos con los que juego videojuegos, es francamente frustrante decirle, sí, pero vea lo que está haciendo. Y yo, pero mae, ¿en qué huecos estuviste metido 12 años? Por no Dios. es que en qué hueco estuvo metido la comunicación del gobierno los No, y últimos también, años. sí, Ese es a el ver, tema. pero a ver, nosotros intentábamos hacer... La gente no sabe porque nunca se le pudo llegar como se le está llegando ahora. Es la realidad. No, pero a ver, tampoco es como que los medios de comunicación estuvimos desaparecidos 4 años. Igual sacábamos las noticias aunque el No, pero es gobierno que no las dara. nosotros no tenemos, los medios no tienen la obligación de cacarear las cosas que hace el gobierno. Se anuncia y se informa lo que es importante, pero es el gobierno el que ahora está logrando posicionar sus temas. Sí, sí, pero bueno. El gobierno anterior no lo logró y eso no se puede tapar el sol con un dedo, no lo logró y ahora este gobierno está cosechando de los proyectos del gobierno anterior, comunicándolos de una forma eficiente que la gente lo que ve es que hay cosas que están sucediendo sin importar quién las hizo, ni cuándo se hicieron, ni cómo se hicieron. Esa es la realidad que vivimos. Pero sí, pero bueno, ya me distraíste del tema de las pruebas FARO, porque yo vos nada más fuiste, quería mencionar unas cosas. O sea, aparte ahora de es mi que culpa. sí, por supuesto. Aparte de que están luchando con fantasmas. A ver, hubo un montón de insensateces que se dijeron ese día. Hay mucha ignorancia, y yo sé que yo esto lo digo frecuentemente cuando hablo acerca de la Asamblea Legislativa, pero es que las pruebas, a ver, el problema fue la ejecución, pero no se puede satanizar el uso de pruebas de factores asociados en evaluaciones educativas porque son trascendentales. Y entonces, ciertamente los formularios se hicieron mal, y yo lo que quería rescatar es que esto es un ejemplo de algo que algunos expertos señalan, y es cómo la educación privada termina perjudicando a la educación pública. Porque, ¿qué es lo que pasó? Y recuerde, nada más para que ustedes sepan, estas pruebas FARO que se hizo un escándalo de factores asociados, que se hizo un escándalo el año pasado, se habían aplicado en 2019. El mismo formulario, las mismas preguntas, absolutamente todo era igual, y lo sé porque nosotros le pedimos al ministerio que nos diera esos formularios, se nos dieron después de pasar por la sala constitucional, porque no querían dárnoslos, y son exactamente los mismos que se usaron. ¿Cuál fue la diferencia entre el 2019 y el año pasado, el 2021, que se hace un escándalo en 2021? Que en 2021 se aplicaron en centros educativos privados, donde los padres de familia tienen las capacidades, los recursos, tanto económicos como culturales, y de acceso para hacer un escándalo de este tema, para ir a la sala constitucional para reclamar. Cuando se aplicaron las pruebas piloto en las escuelas y en los centros educativos públicos, los padres de familia, nadie se enteró de que esto pasó y esto se aplicó y nadie se dio cuenta, no fue tema. Y por eso es que se dice justamente que cuando la educación privada se vuelve, como ha sucedido en este país, el principal
digamos, cuando se crea esta división social entre las clases altas y educadas van a educación privada y el resto de la sociedad va a la educación pública, termina reduciéndose la calidad de la educación pública. Países altamente eficientes en temas de educación, como es Finlandia, la educación privada es prácticamente inexistente. ¿Y qué hace esto? Que entonces en las escuelas públicas están los padres de familia con mejor educación, también velando porque la educación de sus hijos sea de calidad. Y si la educación de sus hijos es de calidad, la educación de toda la comunidad en la que viven es de calidad. Entonces yo quería señalar ese tema, porque entonces como es que nadie revisó los formularios. Los formularios se aplicaron. Esto se aplicó antes del escándalo y nadie dijo nada. Sí, no, y además yo creo que habría que, no sé si el dato lo sabes, si lo sabes, lo decís, que cuando se aplicaron a los estudiantes de educación pública, si se aplicaron al mismo tiempo que las pruebas FARO. Porque digamos... Sí, porque se aplicó todo FARO en prueba piloto. Ah, ok. O sea, todo lo que se hizo en 2021 se hizo en prueba piloto como con 1000 estudiantes. Sí, digamos, sí, porque digamos, parte... 2019. Como inicia este escándalo, digamos, es porque se hizo, creo que era después de otra prueba FARO. Era demasiado les tocaba hacer esta y era enorme. Entonces los chiquitos ya estaban francamente agotados, algunos se desmayaron y toda la cosa. Francamente inhumano, y no por nada la Sala Constitucional condenó al Estado y declaró que... Ahora, más allá de toda mi editorialización sobre por qué la educación privada perjudica la educación pública de un país... Ojo, no le digan resentido porque lo está diciendo alguien que estudió, que tuvo educación privada, ¿verdad? Conste. Así correcto. que estoy haciéndole la salvedad a May. No le digan correcto. resentido social. Sí. Gracias. Supongo. Más allá de todo este tema, que es una cuestión país, de cómo conceptualizamos la sociedad que somos, pasa mucho por la educación. El resultado de lo que estamos viendo, con cómo se le aplaude al gobierno por el tipo de gobierno que tenemos en este momento, es el resultado directo del sistema educativo de los últimos 20 años. Y eso no se puede tapar por un dedo, y eso también es el resultado directo de el incremento en escuelas y colegios privados. Esa es mi tesis, digamos. Podría escribir algún día al respecto, pero bueno. Sí, más allá de eso, hay que reconocer que el formulario tenía problemas, la aplicación tuvo problemas. Uno de los pocos diputados que hay que reconocerle que habló con propiedad del tema fue el diputado de Unidad Social Cristiana, Leslie Jorge, porque él fue director cuando se aplicaron estas pruebas. Correcto. Y él hizo muy bien en señalar cómo es que las pruebas digamos, los factores asociados, él sí dijo, como esto es importante, pero no se aplica de esta forma, no se hacen esas preguntas. Así es. De hecho, fue advertido en el informe que se vota, se señala que, bueno, no, en realidad no fue advertido. Ningún funcionario del MEP tuvo ¿cuál es la palabra para no sonar ofensivo? Tuvo la iniciativa de advertir de que esto debía aplicarse separado de las otras pruebas, en un día diferente, con sus respectivos recesos, refrigerio para los estudiantes. No se les pasó por la mente. Y si alguien lo avisó, pues esa persona fue ignorada. Correcto. Ahora, Sofía Guillén destacó que después de la aplicación de las pruebas piloto, los sindicatos le dijeron al MEP, aplique otro piloto porque en este momento no estamos... Esto todavía no se puede, o sea, pidieron no como está que listo que para no se hacerlo aplicara. masivamente. Exacto. Y fueron ignorados completamente. Pero bueno, el informe se aprobó. Hay que ver si sucede algo. Pasemos a varios temas rápidos. El primero es... si quieren ver qué es lo que dice el informe, pueden irse a la crónica del barra de prensa del 20 de julio. Ahí está en detalle. Los hallazgos se trasladaron a la Fiscalía, a la Procuraduría de la Ética y a la PRODHAP. Correcto, que fue esta semana tan larga porque hay tantos temas, así es cierto. Sí. Lucho habló media hora al principio, eso fue lo que ¡Wow! pasó. Pero bueno, no, el presupuesto, el segundo presupuesto extraordinario, si no me equivoco, pasó por la Comisión de Asuntos Hacendarios, ya fue dictaminado, el gobierno quería que se eliminaran todas las reglas de control presupuestario que la Asamblea ha incluido en el presupuesto, que es congelación de plazas que quedan vacantes, que para cambios de partidas dentro de los ministerios tengan que irse a vía Asamblea Legislativa y no por decreto. La comisión le rechazó esas solicitudes al gobierno y bueno, hay que esperar ahora que se vote el presupuesto en plenario. Ahora,
Aquí datito, esas normas son inconstitucionales, valga decirlo. Son normas atípicas y por ende son inconstitucionales incluirlos en una ley de presupuesto. Eso tiene que meterse en una ley ordinaria. Ya hay pronunciamientos de la Sala Constitucional al respecto. Lo que pasa es que la Sala Constitucional tarda tanto en resolver esas acciones que Cada para vez el que la momento en el resuelve que ya las... se venció el Exacto, presupuesto. exacto, sí, exactamente. Cada vez que se mete una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto nacional, la Sala la resuelve cuando ya ese presupuesto ya se ejecutó, ya estamos Y ya con el pasó. otro presupuesto, exactamente. A Entonces, otra cosa, mariposa. a esa otra cosa mariposa, exactamente. Y entonces di como, no, en las acciones de inconstitucionalidad, a diferencia de los amparos, no se emiten órdenes a la administración de no repetición, de no vuelva a hacer esto, porque si lo hace esto es desobediencia a la sala y lo meto preso por 20 días o le meto una, no, por 3 meses, 6 meses, de 1 a 3 meses o le meto una multa de 20 a 60 días. Esa es la sanción por desobedecer recursos de amparo y habeas corpus. No pasa así con las acciones de inconstitucionalidad. Entonces la Asamblea Legislativa pues la sigue metiendo. Correcto. Ahora, en otro tema relativo al presupuesto, está en discusión el asunto de los eurobonos. Los eurobonos son 6,000 millones de dólares en préstamos en colocación de bonos en el extranjero que quiere el gobierno. El gobierno está pidiendo que se hagan un solo tracto para 4 periodos. En teoría son 1.500 millones de dólares cada uno de los 4 años siguientes. Se inclina todo a que se va a aprobar año por año. No se va a hacer la aprobación, no se le va a dar el cheque en blanco. Esto generó una discusión en plenario entre don Eliezer Feinsack y doña Pilar Cisneros, porque él dijo, como vamos y si cumplen, seguimos. Y Pilar se levantó a decir que bueno, y que qué hacen después, porque el gobierno tiene que financiar mucho y si se da el primer tracto, es el siguiente año hay un montón de cosas más que financiar. Y don Eliezer, con una decencia que no le tiene a las discusiones cuando son con el Frente Amplio, le dijo a doña Pilar, bueno, yo entiendo que lo que usted acaba de decir está equivocada porque lo que ustedes están pidiendo desde el oficialismo es una autorización para usar 1.500 por año. Entonces, lo que usted acaba de decir no tiene ningún sentido, pero voy a dejarlo pasar. La regañó muy decentemente, digamos. Sí. Y le dijo a su cosa mariposa. Usted es periodista, yo soy economista, en palabras sencillas. Exacto. Y la fracción de la unidad dijo que va a apoyar el proyecto de eurobonos, que es importante, y también está hablando de una aprobación por tractos y con verificaciones, con metas de cumplimiento para el Ejecutivo. El otro tema, esto es un tema nada más, un detalle, una alerta. Una nota al pie, es que no sé, diputados del Frente Amplio y de alguna otra fracción, me parece que es de Liberación Nacional, pero no recuerdo cuál diputada fue, alertaron de que el gobierno no ha iniciado las negociaciones por el Fondo Especial de Educación Superior que se hace usualmente a mediados de año por el tema de la presupuestación que tienen que hacer las universidades públicas. Este es un tema complejo siempre entre el gobierno, entre el Ejecutivo y las universidades, donde además las universidades tienen el peso constitucional de que la Constitución obliga a que se les dé por lo menos el mismo monto más el ajuste por inflación. O sea, 10%, vamos ya. En este momento estamos en un ajuste de 10%. Si el gobierno hubiera negociado hace 6 meses, el ajuste hubiera sido mucho menor, pero bueno. Entonces, este es un tema sensible y cuando no hay acuerdo entre las partes o queda algún tema en disputa, quien resuelve es la Asamblea Legislativa. Entonces, aquí lo que están advirtiendo es, parece que el Ejecutivo no quiere comerse la bronca de tener la negociación con las universidades y va a tirarle el pleito a que lo resuelva posteriormente la Asamblea Legislativa. Fue la advertencia que se hizo, hay que esperar a ver qué sucede con este tema. Y por último, para terminar, ahora sí, la diputada de la semana, Lucho. Sí, uy, ya he cerrado yo la página de la biografía de la señora diputada, perdón, pero mientras la voy abriendo, voy comentando qué fue lo que pasó. En el espacio de control político, si May no me corrige, la diputada de Liberación Nacional por Limón, doña Catherine Andrea Moreira Brown, reveló que el Consejo de Gobierno prácticamente hizo un nombramiento ilegal. Prácticamente no hizo un nombramiento ilegal, pero bueno. Ahí está, hizo un nombramiento ilegal, prevaricato, en la presidencia de la Junta Administradora Abdeva. Abdeva tiene un nombre muy largo y no me lo acuerdo ahorita, ahí me disculpan.
el nombramiento de la presidenta ejecutiva. Resulta y acontece que la señora presidenta ejecutiva es Era regidora. hasta después de que la diputada lo anunció. Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones aún no le ha cancelado la credencial, entonces todavía lo es. Sí, resulta y acontece que cuando fue nombrada sí, para ese momento, era regidora. Y resulta y acontece que la ley de Habdeba dice que los miembros del Consejo de Administración, el artículo 2, no pueden ser, entre otros, personas que ocupen puestos de elección popular mientras estén en el ejercicio de su cargo. Ese es el artículo 12, inciso G. Y ustedes dicen, bueno, pues es el Consejo de Administración. Bueno, el Consejo de Administración, la presidencia Habdeba forma parte del Consejo de Administración. No solo lo conforma, lo preside. Ajá. Y los miembros del Consejo, y los miembros del Consejo de Administración los nombra el Consejo de Gobierno por plazos de 8 años. Entonces, hasta todas luces, un nombramiento ilegal. Aquí no cabe interpretación alguna. La persona era regidora, es regidora porque todavía no le han cancelado la credencial, la nombraron siendo regidora y por ende el nombramiento es ilegal. Correcto. Aquí lo que debió haber sucedido es que ella, antes de ser juramentada, presentara su renuncia al tribunal. Porque la renuncia creo que se hace efectiva en términos legales en el momento en que ella presenta la carta. Ya lo de las credenciales es un tema administrativo, digamos. Sí, y además, la señora presidenta Habdeba lo que hizo fue justificarse diciendo que desde que fue nombrada presidenta Habdeba no ha ido a las sesiones del Consejo Municipal en el que lo cual es la peor excusa del mundo, digamos. Sí, pero bueno. Es peor, digamos, porque hay causal de pérdida de credencial de los regidores por ausencias injustificadas. Ajá. El tema sería, uno, esta persona estuvo justificando sus ausencias bajo el señalamiento de que no podía ir porque era presidenta de Habdeba. ¿O no las estaba justificando? Bueno, la diputada, mandó a pedir esa información al Consejo Si no las estaba justificando, tarde o temprano iba a terminar siendo destituida por ausencias injustificadas, según lo dice el Código Municipal. Si no, pues peor aún, ¿verdad? O sea, aquí no hay por dónde buscarle el portillo en la ley de Habdeba, vigente de 1963, ese artículo, que lo que ella estaba haciendo fue correcto. La interpretación que hace ella de esto, como yo no fui, no pasa nada, es completamente equivocada. La renuncia debió haberse dado antes de asumir y esperamos, con eso terminamos. Y a la diputada se lo reconocemos su buen control político esta semana. Buen control político, felicidades, doña Catherine. Exacto, y esperamos que todas y todos esperamos que el Consejo de Gobierno haga la denuncia por nombramientos ilegales correspondiente, como hizo la que hizo contra el Consejo de Gobierno anterior por los nombramientos en el ICE supuestamente también ilegales. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Hay sesión este fin de semana en Guanacaste por el día de la elección del partido de Nicoya, Costa Rica. Ahí haremos una notita al respecto, a ver qué dicen los diputados. Pero tengan todos un buen feliz fin de semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr